Estamos pues ya listos para presentar la que hemos denominado la matriz de la participación ciudadana del siglo XXI, que, bueno, como acabamos de argumentar, bien podríamos denominar, mucho mejor, como la matriz de la implicación ciudadana. Esta matriz incorpora 4 dimensiones que son las que hemos considerado esenciales para categorizar las diferentes experiencias de participación, aunque por supuesto, de cara a entender y evaluar una experiencia de participación concreta, habrá otras muchas dimensiones que convendrá considerar una vez se la haya situado dentro de la matriz. La primera dimensión tiene bastante que ver con esa noción de nivel de participación que representaba la escalera de la participación de Einstein y que nosotros hemos denominado como intensidad de la colaboración. Conviene que nos detengamos a analizar las diferencias en relación a la escala de Einstein, empezando por los escalones más bajos. La matriz unifica los escalones de Einstein de manipulación, que se correspondía con el burdo engaño a la ciudadanía, y el de terapia, que para Einstein representaba un tipo de manipulación que buscaba apaciguar, calmar a los participantes. Hemos considerado que esta distinción no es tan relevante y por ello ahora existe tan solo un escalón de no participación, que denominamos manipulación. El segundo cambio tiene que ver con lo que Einstein denominaba un tanto peyorativamente como participación aparente o de fachada, token participation en inglés. Esto es consistente con la visión implícita y normativa del modelo de Einstein de que cuanto mayor fuese el nivel de participación, cuanto más alto el escalón, mejor. De hecho, todos salvo sus 3 escalones superiores son considerados como manipulación y participación aparente o de fachada. Según esta visión, parece entenderse que lo ideal sería que el control ciudadano se aplicase en todos los casos, que la participación es óptima cuando las administraciones se retiran y dejan todo el poder de decisión en manos de los ciudadanos, abandonando así su papel de garantes del interés general. Esta visión es claramente errónea. Son las circunstancias concretas en que se desarrollan las experiencias de participación, por ejemplo, el tema a decidir, las características de la ciudadanía, la situación política, etc., las que determinan qué intensidad de colaboración resulta más adecuada. Habrá muchos casos en que un ejercicio participativo de tipo consulta, si se realiza correcta y éticamente, resulte lo más adecuado, y otros donde convenga establecer vínculos de asesoría o incluso de delegación del poder. Es por ello que en nuestra matriz denominaremos a este nivel de participación, que incluye los escalones de información, consulta y asesoría, como participación consultiva o inocua, pues entendemos que esta denominación describe mucho mejor, sustantivamente, a qué tipo de participación se refiere, precisamente aquella en la que el tomador de decisión solicita opiniones e información a los afectados e interesados, pero retiene para sí la capacidad de tomar finalmente la decisión que estime más conveniente. En cierto modo es un tú dame tu opinión que después yo decidiré, con todo lo bueno y lo malo que eso supone. La siguiente diferencia con el modelo de Einstein tiene que ver con la inclusión de un escalón denominado transparencia, que se refiere a la libre disposición del máximo de informaciones de todo tipo que obren en poder del tomador de decisión, para que el ciudadano pueda actuar regularmente, tanto de una manera reactiva como proactiva, en base a dichas informaciones. Estos datos deberían disponibilizarse en formato electrónico, siguiendo estándares abiertos y que puedan ser procesados automáticamente por programas informáticos, de forma que cualquier interesado pueda crear aplicaciones que permitan agregarlos o utilizarlos a conveniencia. La transparencia máxima en la acción de gobierno es uno de los principios esenciales de los nuevos modelos de gobierno abierto, y es considerada como un prerequisito, un requisito previo para que la auténtica participación colaborativa pueda desarrollarse. En el nivel superior nos encontramos con 2 leves pero necesarios cambios de denominación. Por un lado, hemos considerado conveniente cambiar el nombre al nivel, que de su antigua denominación como participación ciudadana pasa a llamarse ahora participación colaborativa. De nuevo, en este caso, nuestra intención es que la nueva denominación tenga un valor descriptivo mucho mayor.
Por el otro lado, hemos cambiado también la denominación del escalón más alto, el que Einstein etiquetaba como control ciudadano, que se refería al caso en que las autoridades dejaban en las manos de los colectivos ciudadanos una mayoría de los votos, de cara a la adopción final de la decisión. En nuestro caso, lo hemos denominado control delegado. Finalmente, hemos introducido una novedad de mayor calado en esta dimensión, para así superar una de las limitaciones más importantes del modelo de Einstein, a saber, que sólo cubría la llamada participación administrativa o auspiciada, aquella que las administraciones públicas o en general el tomador de decisión organizan. Incluyendo por debajo del nivel de no participación un nuevo nivel que denominamos conflicto, el modelo puede utilizarse también para incluir con más facilidad la llamada participación autónoma, aquella que es iniciada espontáneamente por los afectados o interesados en una decisión o problema. Se divide en dos niveles. El más alto se denomina legítima coerción y se refiere a aquellos casos en que, sin violentar fundamentalmente los derechos establecidos, los ciudadanos utilizan todos los medios a su alcance para forzar el reconocimiento de sus demandas. Estos mecanismos pueden ser desde las manifestaciones, el cabildeo de todo tipo, la resistencia civil, el boicoteo no violento, etc. Muchas veces, este tipo de estrategias son el único recurso con que cuenta la sociedad civil o ciertas minorías para reclamar sus derechos, cuando desde las administraciones públicas no se abren canales de comunicación, diálogo y colaboración que permitan un encauzamiento institucional de los conflictos. El nivel más bajo lo denominamos coacción ilegal y se refiere a aquellos casos en que el conflicto escala y se violan fuertemente los derechos fundamentales. Son los casos de los sabotajes violentos, la resistencia armada, secuestros, asesinatos y hasta el conflicto armado. A algunos les resultará extraño que este escalón se incorpore en una escala que mide la intensidad de la colaboración de las actividades participativas, pero en realidad es muy necesario incluirlo. Corresponde al nivel 0 de colaboración, al fracaso por establecer canales de negociación que fuerza el conflicto violento y, en muchos casos, sangriento. No está de mal recordar aquí que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de la siguiente premisa: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Según ello, cuando impera la tiranía y la opresión, cuando no existen los canales de expresión, de comunicación, de participación que permiten encauzar los conflictos por otras vías, asiste a los humanos, según la Declaración, el supremo derecho a la rebelión. Pasemos, pues, a presentar la segunda dimensión de la matriz, que es la que tiene que ver con los actores participantes. Por lo general, los actores vinculados en un proceso participativo lo están en función de su calidad, o bien de impulsores del proceso, o bien de tomadores de la decisión afectada por el proceso, o bien como participantes o interesados en el proceso, y, en todo caso, se podría considerar aquellos que intervienen como facilitadores o gestores del proceso participativo. Estos actores podrán ser, además, actores de tipo político, como las administraciones públicas, el gobierno o un órgano legislativo, o ser actores de tipo corporativo, como los medios de comunicación, organizaciones internacionales, colectivos empresariales, etc. O finalmente, provenir de la sociedad civil, como las organizaciones y colectivos de la sociedad civil o los mismos ciudadanos participando a título individual. En función de si todos los actores relevantes están implicados o no en el proceso participativo y en función de su papel y grado de compromiso para con el proceso, la calidad del proceso, así como su nivel de inclusividad y su capacidad empoderadora, variarán mucho. La tercera dimensión incluida en nuestro modelo es el llamado nivel de institucionalización. Variará desde el escalón de institucionalización mínima, cuando son procesos esporádicos o únicos, hasta el escalón en el que hay una institucionalización formal y orgánica, esto es, existen órganos constituidos de manera permanente a través de los cuales los distintos actores pueden implicarse en las tareas y temas propios del proceso o institución participativos. Entre medias de estos dos escalones extremos estarían los niveles de institucionalización episódico, periódico, continuo y de institucionalización funcional. Finalmente, la última dimensión que incorpora el modelo es la dimensión de la deliberatividad.
que representaremos como una especie de nube de vapor que llenará el cubo de la matriz, y cuya densidad mayor o menor dará cuenta de hasta qué punto el proceso participativo permite una participación deliberativa, cuyas características estudiamos en el episodio 5, que daba cuenta del porqué de la participación ciudadana. En función de cómo se estructure y configure el proceso de participación, podrá exhibir unas características más deliberativas o menos. Una vez más debemos señalar que la finalidad de este modelo es eminentemente descriptiva, no normativa. Por ello, hay que tener claro que no siempre más deliberatividad equivale a mejor participación. Dependiendo de cuál sea el tema que se trate, el tipo de decisión que se debe tomar y las circunstancias en que se realiza el proceso participativo, podrán ser más convenientes y efectivas otras formas menos deliberativas de participación. La matriz lo que básicamente hace es tratar de definir un universo de lo posible para estas 4 dimensiones esenciales, de manera que ayude a caracterizar y clasificar experiencias concretas de participación. Para usar esta matriz, habría que identificar para cada una de las 3 primeras dimensiones cuál o cuáles de los escalones se aplican de cara a la experiencia de participación concreta que se esté analizando. Ello permitirá visualizar una suerte de región geométrica tridimensional. Veámoslo con un ejemplo. Un ejercicio de participación manipulativa informativa, esporádica, impulsada por el alcalde, y en la que participen solo algunos de los colectivos de la ciudad, tendrá una forma muy distinta de la de unos presupuestos participativos que estén ya institucionalizados funcional y orgánicamente, en los que participen no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y los órganos administrativos, junto con los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos individuales, y cuyos procedimientos y calendario anual estén organizados de tal forma que promuevan un nivel de colaboración que quepa situar entre los escalones de asesoría y de delegación del poder. Sobre esta estructura tridimensional es que proyectaríamos la última dimensión, la de la deliberatividad, que podríamos visualizar como una nube de vapor más o menos espeso que llene las distintas áreas de nuestra estructura. Con este ejemplo damos por terminado este episodio, que ha presentado algunas herramientas y modelos teórico-aplicados desde los que poder abordar con más claridad el complejo ámbito de la implicación ciudadana, de la participación del siglo XXI. El próximo episodio, titulado Activando el poder de la participación local, nos va a permitir analizar qué habría de hacerse para realmente extraer todos estos potenciales de que venimos hablando en el nivel municipal.